Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez te has preguntado qué madera utilizan en la fabricación de la carcasa de tu lápiz de dibujo favorito? ¿Lo sabes? ¿Le has preguntado a algún vendedor, vendedora u otra persona y tampoco lo sabe con certeza? A excepción que, de antemano, seas un conocedor de los tipos de madera que hay en el mercado y ese conocimiento te habilite para identificar el material con el cual fue fabricado tu lápiz de grafito, entonces tal vez puedas saberlo. De lo contrario, tendrás dificultades para obtener la respuesta. Cuando estaba preparando la temporada anterior, me enteré de que la madera de cedro se utilizaba en la fabricación de lápices de grafito. Después de concluir las reseñas de modelos que correspondían a diferentes calidades y que se dirigían a distintos públicos, me pregunté si el tipo de madera era el mismo o variaba según la calidad del lápiz. Así fue como me propuse obtener la respuesta e incluirla en esta temporada. Creía que averiguar la relación entre el tipo de madera y la calidad de los lápices sería una tarea sencilla, pero no fue así. Déjame contarte lo que ocurrió. Primero hice lo que me pareció más lógico, fácil y rápido. Tomar los 7 modelos incluidos en la temporada, valoración de la calidad de lápices de grafito para dibujo 7 calas, enfocarme en la información del producto relacionada con el tipo de madera, anotarla y luego observar los lápices para distinguir sus características. Pero, oh, sorpresa, en ese momento me percaté de que la tarea no sería ni fácil ni rápida. Revisemos juntos los datos facilitados por las empresas. Ya sea que la información se haya proporcionado en su página, en el estuche del producto o en algún folleto. Hago un paréntesis para decirte que, si te interesa conocer la información completa sobre un modelo en específico, esta se localiza en la primera parte de su respectiva reseña. Aquí te dejo la tarjeta de esa lista de reproducción. Continuemos. Modelo Prismacolor Turquoise. Información: maderas importadas de bosques controlados. Tipo de madera: quién sabe. Stabilo Telo 282. Madera de calidad superior, fácil de afilar. Tipo de madera: quién sabe. Atl Diseño. Ni la página ni el estuche ofrecen ninguna información al respecto, así que ignoramos el tipo de madera que se utilizó. Previlles Cretacolor Clios. Madera de excelente calidad y muy resistente. Garantiza un afilado fácil y una punta fina. Tipo de madera: Darwin Graphic. Madera de cedro. Tipo de madera: cedro. Faber-Castell 9000. La información está en inglés, pero prácticamente informa que es madera de bosques gestionados de forma sostenible, pero no nos dice qué tipo de madera. Stedtler Mars Lumograph 100. Madera procedente de bosques certificados ecológicamente. Tipo de madera: quién sabe. En conclusión, solo un modelo informa claramente sobre el tipo de madera que utiliza en su producto. Así como va uno a aprender. ¿Tienes algún modelo diferente a los que he mencionado aquí? ¿Qué información se proporciona acerca de su madera? Puedes dejar tu comentario. Ante este primer fallido acercamiento, decidí explorar en internet para hallar información al respecto. No fue fácil ni rápido, pero por fortuna, sí logré localizar un artículo en el blog Cosmos Online, titulado «Cómo se fabrican los lápices», en el cual se comenta sobre los tipos de madera utilizados para fabricar las carcasas según su calidad. La madera que se utiliza puede ser de pino, baja calidad, encino o cedro, calidad superior, o de madera de naranjo, roble, caoba o ébano, que es calidad premium. Esta era la información que precisamente estaba buscando. Pensé, ahora solo me resta anotar la correspondencia con mis lápices y listo. Sin embargo, eso no resultó así de fácil, ya que en mi clasificación incluí más tipos de calidad, no solamente 3. Entonces, lo que hice fue anotar el tipo de madera que fuera más próxima a la calidad. Tuve dudas principalmente en la correspondencia de 3 modelos. El primero fue Stabilo Telo 282, pues por un lado es un modelo dirigido a estudiantes, aficionados y artistas. Entonces, como no son profesionales, deberían estar hechos con pino. Por otro lado, en su información mencionan que están hechos con madera de calidad superior. Por eso no supe si poner pino o cedro. El segundo fue Atl Diseño, porque si bien son lápices para dibujo profesional de buena calidad, el color y la superficie de su madera difiere de los otros modelos profesionales, dado que resulta más clara y sin dibujo. El tercero fue Mars Lumograph 100,
Teóricamente, a este modelo, por ser de calidad premium, le correspondería naranjo, roble, caoba o ébano. Pero pensé que si estuviese fabricado con alguna de estas maderas, ¿la compañía no hubiera resaltado esta información? Digo, son maderas caras y muy bonitas. Es un dato que merecería destacarse, ¿no? No lo hace, por lo tanto supongo que estos lápices están hechos con cedro. Lo que me intrigó después fue cuestionarme sobre la manera en que podría verificar si mis suposiciones eran correctas o no. Hice otra búsqueda en internet, localicé un video de Faber-Castell. En él se menciona que en la producción de sus lápices profesionales sí utiliza cedro. En el video Así se hacen los lápices Staedtler, se comenta que para la fabricación de estos lápices se utiliza cedro de California. De esta manera, confirmé que 3 de los 7 modelos revisados están hechos con este tipo de madera. Para revisar el resto de los lápices se me ocurrió tomar como referencias mi lápiz de promoción, el cual supongo que al ser de baja calidad empleará un pino en su fabricación, y un lápiz de Erwin Graphic, y comparar cada modelo con ellos para observar con cuál guardaban mayor semejanza. Concluí, sin tener completa certeza de ello, que los modelos Prismacolor Turquoise, Stabilo Telo 282 y Atl Diseño son fabricados con pino y que el resto de los modelos están hechos con cedro. Aunque la información que encontré en el blog me ayudó para tener al menos una referencia, en la realidad no corresponde del todo y es muy difícil determinar por una misma o uno mismo el tipo de madera que se utilizó, puesto que el principal obstáculo es la nula información por parte de las empresas, con la excepción, como vimos, de Derwent. De Faber-Castell y de Staedtler tuve que hacer un esfuerzo extra para saberlo y no considero que una o uno tenga que hacerlo. ¿Tú qué piensas? ¿Te gustaría que las compañías informaran sobre el tipo de madera con la cual fabrican sus lápices? Puedes participar en la encuesta haciendo clic en la tarjetita y seleccionar una de las 3 opciones. Sí, no, me da igual. En la sección de comentarios me puedes decir por qué para ti es importante o irrelevante que brinden esta información. Al final no pude evitar pensar que me habría ahorrado mucho tiempo y esfuerzo si les hubiese escrito a las compañías para preguntarles directamente qué madera empleaban en la producción de sus lápices. Sin embargo, este recorrido me permitió percatarme de que la calidad de un lápiz no solo depende del tipo de madera que se utilice, sino que hay distintas calidades de la misma. Si mi clasificación es correcta, el pino empleado en el modelo Atl Diseño es el mejor de los 3 y facilita completamente el afilado. En cambio, el pino empleado en los lápices escolares Prismacolor luce más reseco. Lo mismo aplica para los modelos con madera de cedro destinados para profesionales. Entre mayor es su calidad en general, mejor será la calidad de la madera, pues se observan fácilmente los dibujos en ella, esta tiene mayor brillo y se aprecia una superficie más lisa. Otra cosa que me llamó la atención fue encontrar tonalidades en la madera de los Prismacolor Turquoise y Stabilo Telo. Se observa un tono rosado. Supongo que no es el color natural de la madera y que esta fue pintada. Y esto no lo habría apreciado si no hubiese hecho este recorrido. Por cierto, si gustas ver el proceso completo de fabricación de las carcasas de madera para lápices en México, te dejo el enlace a un video en la cajita de descripción. Eso es todo por ahora, te agradezco tu atención, hasta la próxima.